Hola a todos, en este video nos profundizaremos en el mundo de la manipulación de archivos en Python. En la interacción entre programas, el teclado y la terminal, hemos explorado la entrada y salida de datos. Sin embargo, en aplicaciones más robustas resulta fundamental leer y escribir información en archivos. Al utilizar archivos para almacenar datos, estos persisten más allá de la ejecución del programa, permitiendo su acceso y uso en momentos posteriores. Las operaciones más habituales son crear, escribir, leer y borrar. Veamos cómo es el proceso de crear y leer archivos. Al crear un archivo nuevo utilizamos la instrucción. Esta sintaxis genera el archivo en la ruta especificada, abriéndolo en modo escritura mediante el argumento W, que indica escritura y devuelve un objeto que hace referencia a ese archivo. Si el archivo indicado por la ruta ya existe en el sistema, será reemplazado por el nuevo. Para escribir datos en el archivo usamos el método write. Esta estructura escribe la cadena proporcionada en el archivo en cuestión. Sin embargo, es recomendable usar el bloque with al manipular archivos. Al usar el contexto with en Python para abrir un archivo, garantizas su cierre automático una vez finalizado el bloque de código. Este enfoque asegura la liberación de los recursos asociados al archivo, incluso en caso de errores. Al usar también as con open, asignamos un nombre al objeto, en este caso archivo, facilitando su manipulación dentro del bloque with. Cuando abres un archivo con open dentro de un bloque with, se maneja bajo el nombre asignado, archivo en este caso, únicamente dentro de ese bloque. Una vez fuera de ese bloque, el archivo se cierra automáticamente y no se puede acceder a él bajo ese nombre. Pero vamos a ver esto con un ejemplo. En la instrucción with open, yo le tengo que indicar una ruta. Yo en este caso tengo ya la ruta copiada. Asignamos qué deseo hacer, en este caso write as archivo, y ahora yo sí puedo trabajar con el método write e indicarle, por ejemplo, curso de Python. Muy bien, si yo guardo y ejecuto este código y vemos mi carpeta, vemos que se creó el curso Python. Si se ubica, vemos que trabaja con curso de Python. Para verificar podemos eliminar estas líneas también y volver a ejecutar el código, y vamos a ver que nuestro archivo ahora dice Python. Si en lugar de crear un archivo nuevo queremos añadir datos a un archivo existente, se debe usar la instrucción ahora a, como esto lo que quiere decir es de append, y esta sintaxis abre el fichero con la ruta especificada en modo añadir y devuelve un objeto que lo referencia. Una vez abierto el fichero, se utiliza el método de escritura anterior y los datos se añaden al final del fichero. Si queremos entonces añadir, coloco A y yo le puedo colocar un salto de página aquí e indicarle, por ejemplo, vamos a colocarle aquí curso
ejecuto y corro el código y vamos a ver que ya tengo la palabra curso. Si le agrego una, otra vez lo ejecuto, fíjense que cierro y vuelvo a abrir, me añade otra vez la palabra, no la borra. Para abrir un archivo en modo lectura se utiliza la instrucción read. Dicha instrucción abre el fichero con la ruta en modo lectura. En este caso el argumento R significa read y devuelve un objeto que lo referencia. Una vez abierto el fichero se puede leer todo el contenido del archivo o se puede leer línea a línea. Esto quiere decir que si yo acá quiero leer el contenido de ese archivo, lo puedo hacer mediante el método read. Ahora, si lo quiero ver en pantalla, puedo guardar la información en una variable y fíjense que lo puedo ver a través de este método, que va a traer todo el contenido como una cadena de caracteres. Pero también tengo la opción con este método que me va a devolver una lista de cadenas o caracteres donde cada cadena es una línea del archivo. Si yo ejecuto, fíjense que me trae una lista con todos los caracteres. En este caso, como todos están en una sola línea, lo veo todo junto. Para cerrar un archivo se utiliza el método close. Este método cierra el archivo referenciado por el objeto archivo. Cuando se termina de trabajar con un fichero, conviene cerrarlo, sobre todo si se abre en modo escritura, ya que mientras está abierto en este modo no se puede abrir por otra aplicación. Como ya se ha mencionado, trabajar con el bloque with garantiza el cierre automático del archivo, por lo que en la mayoría de los casos no es necesario llamar al método close explícitamente. Si no estuvieran trabajando con with, entonces sí es recomendable que invoquen el método close para cerrar el archivo. Ahora veamos cómo podemos renombrar y borrar un archivo. Para renombrar utilizamos la siguiente sintaxis, donde el archivo se renombra y se mueve de la ruta 1 a la ruta 2. Y si se quiere borrar, se usa la siguiente sintaxis, lo que es una instrucción que borra el fichero de la ruta especificada. Ambos escenarios utilizan funciones contenidas en el módulo OS, motivo por el cual para poder usarla se debe importar primero dicho módulo. Es importante que antes de borrar o renombrar un archivo se compruebe si éste existe. Esto con el fin de evitar que se produzca un error. Para ello se utiliza la función, la cual devuelve true si existe un fichero en la ruta especificada y false en caso contrario. Veamos con un ejemplo. Si yo importo mi módulo y voy a trabajar con una ruta, aquí ya yo lo había tenido, que es de curso. En la carpeta tenemos la ruta y vamos a validar si esta información que yo le estoy pasando es un archivo. Si lo es, me imprime que existe. De lo contrario, imprime no existe. Si ejecutamos el código, vamos a ver que este archivo, si existe, si colocara otro nombre para validar que esté funcionando todo el código, obviamente vemos que no existe. Muy bien. Ahora, para trabajar, vamos a quitar estos mensajes que ya sabemos que funcionan. Vamos a renombrar
Para ello requiero la ruta y ahora debo especificar esta misma ruta pero con el nuevo nombre. Puede ser Python, por ejemplo. Si yo corro este código, print no existe, porque igual lo vamos a correr. Una vez que vemos ahora, fíjense que ahora se llama Python. Ahora si yo deseo removerlo, damos remove, ahora esta ruta se llama Python y le especifico la ruta. Al ejecutar, vean que ya borra el archivo. Siguiendo con las capacidades de Python, la manipulación de directorios es otra de las áreas que vamos a ver a continuación. Las funciones destinadas a ello se encuentran en el módulo OS y algunas de las funciones para trabajar con directorios tenemos número 1, el listdir, la cual devuelve una lista con los ficheros y directorios contenidos en la ruta. Lo podemos ver de la siguiente manera. Si yo tengo una ruta, en este caso voy a trabajar con la computadora y quiero ver los archivos de los directorios. En este caso de este directorio trabajo con listdir, listado de los directorios en la ruta que le especifico, y lo voy a ver por pantalla. Muy bien, al ejecutar voy a obtener los directorios, en este caso de mi perfil. Ahora bien, podemos también crear un nuevo directorio en la ruta. Tenemos una nueva carpeta que la vamos a crear en esta ruta y usamos el makedir como hacer un directorio y especificamos la nueva carpeta. Si ejecutamos y buscamos, fíjense que si yo coloco aquí 2, guardo y ejecuto, ahora tengo 2 carpetas. Si coloco 3, guardo y ejecuto, va creando mis directorios. También tenemos el getCwd, que devuelve una cadena con la ruta del directorio actual. Por ejemplo, si queremos saber el directorio actual, por ejemplo la ruta actual, entonces lo igualamos, invocamos el OS y el getCwd y lo imprimimos por pantalla. Y aquí me dice en dónde está la ruta actual. También podemos cambiar el directorio indicando una nueva ruta. Para hacer eso podemos hacer una nueva ruta. Ya sabemos que tenemos una ruta que se llama nueva carpeta y indicamos la nueva ruta
e imprimimos cuál es esta nueva ruta en la que estamos operando. Si corremos, ahora fíjense que estamos obteniendo ya la ruta exacta que acabamos de colocar. Y también podemos borrar el directorio de una ruta en específico con el remove dir o remover el directorio, el cual si colocamos esta misma ruta para no extendernos, y yo le digo remove dir y le decimos la nueva ruta, al ejecutar el código y verificar en mi carpeta, vean que ya no tengo la nueva carpeta. Por último, veamos cómo podemos leer un archivo de internet. Para leer un archivo de internet hay que utilizar la función URL Open del módulo. URL Open tiene la siguiente sintaxis, donde se puede abrir un archivo con la URL especificada y recibiremos un objeto del tipo archivo al que se puede acceder con los métodos de lectura que hemos visto hasta los momentos. Para la invocación se puede hacer e importamos URL Open. Luego hay que definir una URL, en este caso pues https www.ejemplo.com y el archivo .txt, aquí me comí exacto. Y luego with URL Open le pasamos la URL como una respuesta, y entonces nuestro archivo lo vamos a poder leer a través de los métodos que hemos visto. Luego, si quieren, lo pueden imprimir por la consola. Pero bueno, en próximos videos vamos a probar este código con un escenario real. Por los momentos hemos concluido con el tema de hoy. En nuestros próximos videos profundizaremos en otros aspectos de la programación y te mostraremos cómo aplicar todas estas habilidades en proyectos reales. Gracias por unirte a nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscríbete al canal y compártelo con otros apasionados de la programación. Hasta la próxima lección.